Clave número 5. Hacer de la vida una maestra. Materia prima. A algunos estudiantes les llama la atención que en las escuelas generalmente nunca se toman pruebas para medir su progreso, al estilo de la enseñanza ortodoxa. Lo que sucede es que la transmisión de la enseñanza jamás se ajusta a programas rígidos de exposición didáctica de sus principios, ya que no se pretende en ningún caso enseñar cosas, aumentando la información y las creencias, y por ende el programa del individuo, sino todo lo contrario. Lo que se pretende es desprogramar y destruir uno a uno los prejuicios y supersticiones en base a un proceso inteligente, racional, reflexivo y consciente. El hermetista será sometido constantemente a prueba por la vida misma, que tratará de enseñarle sometiéndolo a las más extrañas situaciones y dificultades de toda índole al enfrentarlo gradualmente a lo que los antiguos alquimistas llamaron la materia prima. Un individuo que pretenda transformarse en iniciado debe lograr un estado de conciencia superior, y esto se consigue únicamente fabricando conciencia, lo cual es algo enteramente concreto y material. Fabricar conciencia, si bien es cierto que al comienzo del camino es una cosa abstracta, como lo es todo camino espiritual, muy pronto se convierte en una energía que se materializa, pasando a formar parte del cuerpo e incorporándose a la sangre, a los huesos y a la propia esencia inmortal en forma de poder magnético. Es el alma animal del sujeto, donde está la inercia, la flojera, las dudas, la desorientación, la desorganización, la resistencia, que unida a las vallas y pruebas que va encontrando en la vida en forma natural, configuran lo que podríamos llamar la materia prima para la fabricación de la conciencia. La común expresión de lucha por la vida debe entenderse como la lucha con la materia prima, y en esta lucha el individuo va a conseguir comerse la materia prima, o la materia prima lo comerá a él. Estos son los únicos caminos posibles para el estudiante. ¿De dónde vamos a sacar entonces la materia prima para fabricar conciencia? De la vida misma, de todo aquello que nos va pasando, del enfrentamiento con los problemas del diario vivir, de la lucha por salir adelante en lo material, de las dificultades y problemas que muchas veces nos cierran el camino, de los esfuerzos por imponernos sobre nuestros defectos, debilidades, inercia, comodidad, dudas, etc. Algunas personas piensan que es posible hacerle el quite a los problemas y quedarse en la puerta del horno, pero en ese caso no es posible realizar la iniciación, y el individuo se convierte tan solo en un teórico del hermetismo. No es posible fabricar conciencia sin tener materia prima, es decir, sin enfrentarse a la vida y a los problemas. El secreto de la vida está en el choque de dos fuerzas contrarias. Si la voluntad del individuo no choca con la materia prima, representada por la inercia, las pasiones y las dificultades de toda índole, no hay vida, hay solo decadencia, petrificación y muerte. Cuando el individuo tiene todo controlado, en el sentido de tenerlo todo ordenado en su vida, no puede estar peor, porque entonces no hay choque de fuerzas contrarias. Tiene que haber problemas, obstáculos y dificultades, porque aquello que se está oponiendo representa la fuerza de polaridad opuesta a la nuestra, y el choque de esas fuerzas mantiene el movimiento de la vida a través de las transformaciones que se realizan en el molino invisible de la naturaleza. El molino de la naturaleza. Como vimos recién, existen solamente dos caminos posibles para el estudiante de hermetismo. O él se alimenta de la materia prima, o la materia prima se alimentará de él.
¿Cómo la materia prima puede alimentarse del individuo? A través de un proceso que podríamos llamar de molienda, en el cual los acontecimientos van destruyendo a la persona como lo hacía un molino con los granos de trigo. El molino de la naturaleza, a través de los problemas, las pasiones, el sufrimiento y las dificultades de todo orden, va moliendo y transformando en forma negativa y contra su voluntad al individuo. Es decir, que la materia prima se come a la persona y la digiere a continuación lentamente a través del largo proceso de la vida. Cuando el individuo fallece, se realiza la digestión final en el estómago del planeta Tierra, sin que el individuo saque nada para sí, sin hacer de la vida una maestra y sin obtener un resultado aprovechable de su temporal estadía en este planeta de paradojas. Hacer de la vida una maestra es invertir este proceso, no dejándose arrastrar por el molino de la naturaleza. Esto significa entablar una lucha consciente e inteligente y con un método preciso contra la materia prima, hasta lograr transmutarla en conciencia, lucha en la cual el individuo se empeña durante toda su vida, puesto que este enfrentamiento no se produce solamente en algunos periodos de su existencia. La lucha con la materia prima es algo que sucede siempre, ya que es inherente al hecho de estar vivos. En esta lucha eterna están empeñados todos los seres humanos, puesto que de allí nace la evolución, la sabiduría y el significado que el estudiante logrará darle a sus experiencias, lo que le permitirá hacer de la vida una maestra. Todo cuanto sucede y enfrentamos diariamente en nuestra vida no tiene significado en sí mismo separado de la mente, aparte del ser humano, sino que adquiere un significado dentro de la persona. Por este motivo, los significados varían de acuerdo al enfoque que las personas dan a los distintos acontecimientos, de tal forma que la misma situación que para una persona tiene un significado desagradable o tal vez traumático, para otra puede significar todo lo contrario. Desde este punto de vista, no existen situaciones negativas o situaciones positivas, ya que dichas calificaciones corresponden solamente al significado particular que cada persona le da. Las convertimos en positivas o negativas dentro de nosotros, pero los acontecimientos en sí mismos siempre son neutros. Alguien podría preguntarse, ¿cómo es posible que sea neutro el que una persona, por ejemplo, tenga un accidente o se muera? Si pudiéramos mirar la vida por un instante, no con ojos de ser humano, sino elevándonos muy por encima del planeta Tierra, al piano del Creador o al de un observador imparcial, lograríamos apreciar nuestra propia vida como una película con un argumento absolutamente ilógico y racional, que el individuo atado a la materia no logra vislumbrar. Entonces comprenderíamos que no existe lo positivo ni lo negativo, el bien ni el mal, y que desde ese punto de vista de lo que es la vida, todos los aconteceres son neutros y representan solamente la oportunidad para aprender la lección que la maestra vida trata de entregarnos cada vez que nos somete a prueba. Es necesario desprenderse de la ilusión de que existe lo positivo o lo negativo. Existen hechos, acontecimientos que influyen de una manera u otra y que provocan cambios, pero que no son en sí ni buenos ni malos, ni positivos ni negativos. Según el enfoque que cada persona le dé a los acontecimientos, será el significado que obtendrá de acuerdo al nivel del ser o estado de conciencia a que el sujeto pueda elevarse. Todas las interpretaciones destructivas, egoístas, compulsivas y pasionales que provienen de los niveles inferiores del ser, falsean la realidad y hacen vibrar al individuo en una onda de bajísima calidad.
cada persona atrae hacia sí mismo exactamente lo similar a la onda en la cual vibra. Si una persona vibra con el dolor, atraerá indefectiblemente dolor. Si una persona vibra con la alegría, atraerá solamente alegría. Debido a su ignorancia, el ser humano pretende culpar a la vida o a otras personas por ciertos acontecimientos dolorosos que debe enfrentar, ya que cada uno vive sus experiencias porque quiere vivirlas de esta manera. Si alguno cae en el molino de la naturaleza y no está contento con su vida en este momento, la ciencia hermética asegura que puede cambiarla fácilmente, pero muchos no quieren cambiarla por ningún motivo. No están dispuestos a desprenderse de sus sufrimientos y solamente se puede cambiar aquello que realmente se desea desde lo más profundo de uno mismo. El hermetismo, a través del principio de causa y efecto, nos aclara que nada sucede en la vida por casualidad, que todo cuanto nos ocurre obedece a una causa precisa que nosotros mismos hemos puesto en movimiento con anterioridad. Todo cuanto nos sucede hoy día son tan solo los efectos de causas que vibraban en nuestro destino y que nosotros mismos hemos elegido. Nadie es obligado por alguna potencia caprichosa a vivir algo que él mismo no haya elegido. En la etapa previa a reencarnar, el sujeto tiene muy clara la película con respecto a sí mismo, a sus problemas y situaciones específicas que debería enfrentar para resolverlos. Con este conocimiento elige exactamente a sus padres, los que determinan lo que va a ocurrir en su vida, porque le transmiten parte de su karma o destino, quedando su futuro ligado estrechamente a la herencia psíquica, emocional, intuitiva y espiritual, como asimismo a la educación y a los mensajes que recibirá de sus padres. Como el mismo individuo eligió gran parte de su destino en el piano de la energía, puede cambiar una situación negativa en el momento que así lo quiera, porque nadie puede obligarlo a vibrar negativamente, es decir, nadie puede obligarlo a entrar en el molino de la naturaleza para ser molido como grano de trigo a través de los acontecimientos negativos que debe enfrentar en su vida. Todo lo contrario, la ciencia hermética preconiza que es posible cambiar la polaridad a una situación negativa aprendiendo a alimentarse de la materia prima. ¿Cómo alimentarse de la materia prima? Es importante tener claro que no siempre la materia prima va a ser negativa, ya que esto solo puede apreciarse en última instancia como resultado ulterior. Una persona puede enfrentar acontecimientos muy favorables en apariencia, pero a la larga ser todo lo contrario. En igual forma, el suceso que hoy día nos remece dolorosamente puede en un tiempo más dejarnos algo de mucho valor, a lo cual no habríamos tenido acceso jamás de no haber enfrentado ese acontecimiento. Está muy claro que la persona tratará de huir de los acontecimientos que se presentan negativos, y no así de los positivos, y puede entonces ocurrirle lo de la fábula, en que una serpiente mordía una lima porque ésta desprendía un líquido muy agradable, que no era otra cosa que su propia sangre. Dijimos recién que existen solamente dos caminos posibles para un hermetista: o él se alimenta de la materia prima, o la materia prima se alimentará de él. ¿Cómo puede el estudiante alimentarse de la materia prima? A través de enfrentar los problemas de todo orden con la actitud interna precisa. Si la persona logra mantenerse tranquila y serena, se come a la materia prima. Si pierde la calma, se asusta o descontrola, ese acontecimiento lo dominará y se lo comerá fatalmente. Supongamos, por ejemplo, que el estudiante se ve enfrentado a un problema familiar, una situación desagradable en su trabajo, o a una pelea o discusión fuerte con cualquier persona, y como consecuencia de esto, queda deprimido, negativamente afectado,
preocupado o angustiado. Esto significa que ese acontecimiento dominó al individuo y se lo comió, triturándolo en el molino de la naturaleza. En esta forma, la vida transforma y muele a los seres humanos, convirtiéndoles lentamente en personas amargadas, frustradas, gente que es terriblemente desgraciada, y que sin embargo cuando jóvenes estuvieron llenas de optimismo y de ilusiones. Mucha gente se engaña a sí misma al procurar hacerle el quite a los problemas, rehuyendo o postergando el encuentro con la materia prima, al vivir relativamente fuera de las transformaciones. Muchos lectores deben conocer personas que hace 20 o más años permanecen exactamente iguales, que nunca cambiaron y siguen siempre marcando el mismo paso. Gente que resiste las transformaciones, ya no piensa, no oye ni siente, y están como ciegos, sordos y mudos con respecto a la vida, con su inteligencia petrificada y convertidos en autómatas totales. Si el ser humano no tiene contra qué luchar, si no existe un fuerte desafío por parte de la vida, entonces su inteligencia se desgasta y el individuo se pierde. El exceso de comodidades, tranquilidad y placeres, la buena vida, la abulia y la indiferencia transforman al individuo en un ser débil, fofo e inerte, de la misma forma como un excelente gimnasta, si deja de practicar, flojea y come todo el día, muy pronto se transformará en algo muy semejante a un cerdo, no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista mental, al petrificarse su intelecto. Para resistir las transformaciones no enfrentando la materia prima, el ser humano recurre a matar su curiosidad intelectual y a endurecerse emocionalmente, con lo cual fabricará una pose ante la vida, basada en la indiferencia, el cinismo y la hipocresía. La persona buscará entonces todo aquello que le signifique el menor esfuerzo, tratando en todo instante de no complicarse mayormente la vida, en pensamiento, sentimiento ni acción. Comienza así un proceso de degradación de sus facultades, su inteligencia se hace cada vez menos aguda y cada día la inercia lo domina más y más, porque en la medida en que la persona deja de luchar y de emplear sus facultades superiores, éstas se pierden gradualmente. Este es el motivo, por ejemplo, que en la historia del señor Gurdjieff se relata específicamente cómo él trataba de mantenerse siempre luchando con cosas que no conocía, como una forma de acrecentar su estado de conciencia. No quería, por ningún motivo, dejar de enfrentarse con la materia prima, ya que necesitaba aprovechar al máximo su tiempo y su vida. Nuestro cuerpo es un instrumento perfecto, que funciona como un transformador permanente que está en todo instante de la vida, transmutando la energía contenida en la materia prima, en experiencia. Si el individuo es capaz de comerse la materia prima, esa experiencia se acumula en su esencia espiritual en forma de conciencia. Desde este punto de vista, el cuerpo físico es el más perfecto instrumento para fabricar conciencia en base a materia prima. Todo lo contrario, si la persona es comida por la materia prima, esa experiencia no es aprovechable para él, y como nada se pierde en el universo, es capitalizada por otros seres, que están evolucionando en el plano invisible, con esa energía que el ser humano es incapaz de usar en su propia evolución, y a quienes podríamos considerar como los capataces de Dios en esta gran usina que es la Tierra. Aquí podemos apreciar la inmensa diferencia que existe entre el hermetista y el profano. El hermetista trabaja para sí mismo transformando materia prima en conciencia, mientras que el profano no es otra cosa que un obrero que trabaja para un patrón invisible, entregándole el fruto de sus esfuerzos, sacrificios y sufrimientos. Podríamos suponer por un instante
que la naturaleza necesitaba provocar ciertos cambios en el universo, que no podían ser ejecutados por medio de máquinas ni realizados en el reino mineral ni vegetal. Entonces, concibió crear un animal fábrica obrero, para que trabajara en la construcción de todo lo que necesitaba en el cosmos, ajustando estas necesidades al proceso evolutivo del sapiens, al cual sumió en un sueño hipnótico para que cumpliera su papel de animal fábrica obrero sin rebelarse. Por este motivo, el ser humano nace, vive y muere dormido, y el despertar de muchos es totalmente imposible. Si todos despertaran, ¿quién haría el trabajo que hoy día ejecutan los animales fábrica obrero? Aun siendo esto una suposición, no podemos pensar que la naturaleza estaría como explotando a la gente, ya que si bien es cierto que al final aprovecha todo cuanto hace el sapiens, por otro lado no es menos cierto que es la propia naturaleza quien le da la vida y la oportunidad de ser libre, y por ese solo hecho se justifica que el individuo tenga que pagar un precio. Cuando el ser humano goza, sufre, se emociona, llora o se alegra, su cuerpo es sometido a ciertas vibraciones que le permiten fabricar una energía especial. En el caso de una guerra, por ejemplo, cuando se enfrentan acontecimientos políticos o económicos que provocan inseguridad y miedo en un país determinado, o cuando la gente presencia un simple partido de fútbol en el estadio, el individuo se encuentra sometido a fuertes vibraciones a través de todo lo que siente. La energía que se desprende entonces es aprovechada de inmediato por los seres del invisible a quienes hemos llamado los capataces de Dios, que están a cargo de esta gran factoría productora de sensaciones que es el planeta Tierra, y que ocupan esta energía en crear nuevos mundos en algún lugar remoto del cosmos infinito, obedeciendo el plan del Supremo Creador. Así como los minerales cumplen un papel interplanetario al captar ciertas vibraciones de los rayos cósmicos que viajan en el éter, para acumularlos luego en la Tierra, el reino vegetal es otra especie de antena que capta ciertas vibraciones provenientes del Sol, actuando como intermediario entre esa energía y la vida animal y humana. De la misma forma, el Homo sapiens es también un intermediario en la vida interplanetaria al cumplir el papel que la naturaleza le asignó como animal fábrica obrero. Por lo tanto, está obligado a producir, tiene que trabajar, mantener la civilización, formar sistemas, construir cosas materiales, estudiar, procrear, enfrentar situaciones terribles y experiencias caóticas, pelear en las guerras, sufrir y también gozar. Si no produce, deja de ser útil para los fines de la naturaleza. Es cierto que algunos pueden huir de esta factoría, dejar de ser obreros y comenzar a trabajar para sí mismos, pero por los motivos que ya explicamos anteriormente, son muy pocos los que pueden despertar, sin que sufra mayor daño el equilibrio de la cadena interplanetaria que controla este proceso de transformaciones y de intercambio de vibraciones a nivel cósmico. ¿Cuándo logra el estudiante de hermetismo liberarse de esta factoría y dejar de ser un obrero transformador más al servicio de la naturaleza? Precisamente cuando se lleva a cabo el segundo nivel de realización, la muerte hermética, y logra separarse totalmente del alma animal colectiva. A partir de ese instante, el iniciado se convierte en un ser autoconsciente que se dirige, controla, delibera y toma decisiones por sí mismo. Tendrá la capacidad de modificar sus propios circuitos y seguir elaborando conciencia, la que va a alimentar y hará crecer por consecuencia a su esencia espiritual, capitalizando para sí mismo todas las experiencias al hacer de la vida una maestra, enfrentando adecuadamente a la materia prima,
Es ahora cuando el individuo puede vencer la amargura que alguna experiencia negativa le hubiese dejado en la vida, al comprender el porqué del sufrimiento. Es realmente triste que un individuo esté largo tiempo sometido a pruebas terribles y que no aproveche la experiencia final, quedando tan en blanco como antes. Además, es mucho más fácil aceptar una experiencia negativa sabiendo que de allí se va a obtener algo muy provechoso que lograremos capitalizar al fabricar conciencia, sobreponiéndonos y dominando permanentemente a la materia prima. ¿De dónde va a salir la materia prima para fabricar conciencia? Específicamente de lo mismo que está ocurriendo en estos instantes. Cada día suceden diversos acontecimientos que no son otra cosa que encuentros con la materia prima, y cualquier dificultad que aparece no es otra cosa que la gran oportunidad para transformar una energía negativa en conciencia u oro espiritual, usando para ello el más perfecto instrumento transformador que nos haya dado la naturaleza, y que es nuestro propio cuerpo físico. Es muy importante la primera actitud con que se enfrenta una dificultad sorpresiva, en el sentido que al producirse el acontecimiento, el estudiante se sobreponga de inmediato y sepa tomar aquello que está ocurriendo solamente como un suceso más en su vida, sin darle ninguna interpretación emocional antojadiza. Esto pasa y voy a hacer tal cosa ante este acontecimiento, debe ser la primera actitud fría y serena para enfrentar cualquier dificultad. No importa lo que ocurra, sea lo que sea, no es otra cosa que maya, ilusión, espejismos producidos por una realidad superior que aún no vislumbramos. La primera actitud ante un problema sorpresivo consiste entonces en mirar aquello que está ocurriendo como una ilusión de los sentidos, es decir, como una actuación transitoria, sin ningún carácter permanente o definitivo, en la cual el individuo se vio envuelto a pesar de lo que él quería. Si actúa en esta forma, muy pronto se dará cuenta de que aquello no era una realidad definitiva, sustancial, trascendental, sino todo lo contrario, puesto que al transcurrir un lapso, esa situación que en un momento dado le pareció tan real e importante, se transformó y quedó en nada. Existe un relato sufí muy antiguo que cuenta que una vez un poderoso rey mandó llamar a un maestro a fin de que lo aconsejara en un grave problema que le aquejaba desde hacía muchos años. Cada vez que mi vida se tranquiliza y me siento feliz, le expresó el rey, algo tiene que suceder, ya sea una dificultad con mis hijos, un problema de gobierno, un peligro de guerra, etc., pero jamás he podido disfrutar de una continuidad duradera de nada. ¿Puedes ayudarme con algún hechizo o talismán para que esto cambie? Sí, contestó el sufí. Tengo la solución precisa para tu problema. Di a tu joyero que fabrique un anillo de plata con una placa en la cual grabará, con letras incrustadas en oro, la siguiente inscripción: esto también pasará. Te colocarás el anillo en tu mano derecha y lo primero que harás cada vez que tengas que enfrentar un problema será ponerlo ante tu vista y leer varias veces, y con mucho convencimiento, esas mágicas palabras: esto también pasará. En esta forma, el maestro estaba obligando al rey a mirar cualquier acontecimiento como una ilusión más de los sentidos, algo transitorio que de todas maneras pronto habría de pasar. Si el rey se dejaba impresionar por los acontecimientos, la materia prima se lo comía. Pero si lograba sobreponerse, podía incorporar esa energía en lo profundo de sí mismo, acrecentando así su poder y su conciencia al aprender la lección que aquella prueba podía entregarle. Solamente lograremos hacer de la vida una maestra a través de un efectivo dominio de nuestras emociones negativas, temática que abordaremos a continuación en la clave número 6.